Pues me da mucho gusto saludarles, verles, con el ánimo siempre de estar compartiendo el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios que es viva y eficaz. Bueno, pues vamos a poner en manos del Señor esta palabra. Vamos a pedirle a nuestro Señor que envuelva en sus manos, en su espíritu, para que pueda cimentarse en nuestros corazones y tenga el fruto que cada persona necesita. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, mi Dios, porque eres bueno y porque sabemos, Dios, que todas las cosas para los que aman tu nombre son para bien. Te damos gracias porque también en los tiempos de sequedad, en los tiempos difíciles, Señor, tú acercas más los corazones a través del quebrantamiento de las personas que verdaderamente buscan tu nombre. Te pedimos por esta gran cosecha, Señor, de estos tiempos. Y ponemos en tus manos, Señor, la gestación de cada vida espiritual que tú has preparado desde antes de la fundación de los tiempos, Padre, y que cumplirá, Señor, tus promesas y tus propósitos hasta el final de ellos. Te damos gracias y sazona la palabra con sal, Dios, y despeja nuestro espíritu, nuestra mente, y tómanos, Señor, en el regazo de tu presencia para podernos llevar, Señor, a un entendimiento claro, Señor, consciente, mi Dios, y quita de nosotros toda alma, toda situación adversa a tu verdad para poder crecer, Señor, y vivir en libertad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, amados, muy buenos días. Vamos a tener un tiempo especial. El día de ayer tuvimos un taller donde tocamos temas muy interesantes y que son necesarios también recordarlos siempre a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Daniel, ¿verdad? En el capítulo 12, que es el último capítulo de este libro hermosísimo del Antiguo Testamento. Daniel, un hombre de Dios, ¿verdad? Estaba yo comentando hoy que Daniel fue un hombre ejemplar. Escúchenme todos los jóvenes, Daniel fue un hombre ejemplar, ¿verdad? Es un modelo a seguir que Dios puso ahí para todos los jóvenes que me escuchan, ¿verdad? Y también para todos los adultos, pero fue un hombre que decidió guardarse para Dios, ¿verdad? Y déjame decirte que una persona que decide guardarse para Dios, santificarse, ¿verdad? Como lo hizo Daniel, va a ser una persona que va a tener la capacidad que viene de Dios para poder iluminar, ¿verdad? Iluminar y ser entendido en la palabra. La santidad va a traer siempre iluminación de las Escrituras. Escucha esto porque en los tiempos que vivimos es importante que tú seas iluminado de la palabra, seas entendido, ¿verdad? No se va a descubrir nada de lo que ya está escrito, todo está escrito y lo único que nos da Dios es la capacidad en la iluminación divina de entender lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y esto, amado hermano, requiere de santificación. Así que estos tiempos requieren de una santificación de cada persona que se dice cristiano para poder ser, ¿verdad?, iluminados a través de su palabra. Bueno, pues Daniel capítulo 12, versículo 1 dice la Escritura así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno está del lado del río y el otro del lado del río.
Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que, amado hermano, estamos en el momento donde tú como creyente debemos de estar conscientes de no perder más el tiempo. El título de la conferencia se titula "No pierdas el tiempo". Todo hijo de Dios, toda persona que se acerca a ser exhibido en el Evangelio, porque el Evangelio es un espejo que refleja la situación que tenemos cada persona como ser humano, ¿verdad? A través de la verdad puede identificar, ¿verdad?, toda mentira que puede haber en cada ser humano. Y déjame hacer un paréntesis aquí de una charla que tuve ayer con mi hijo. Mira, amado hermano, si todavía tú andas con situaciones de poder ir al psicólogo, ¿verdad?, que quieras ser ayudado aparentemente de la psicología, déjame decirte que la psicología es una ciencia inexacta, ¿verdad? En el siglo XIX, siglo XX, apenas uno de sus representantes más importantes, como fue Sigmund Freud, dijo, era un judío renegado de Dios, ¿verdad? ¿Qué puedes esperar de un judío renegado de Dios? Que a final de cuentas la psicología basa, ¿verdad?, en tres aspectos básicos. Uno es el pasado de la gente que vive su pasado, otra cosa son las circunstancias en que vive la gente, y el tercer elemento, ¿verdad?, son los genes de los cuales trae la gente. Los tres aspectos de la psicología siempre traen una justificación al hombre porque no hacen culpable al hombre. Y contraste al Evangelio, el Evangelio culpa al hombre. Entonces es totalmente apuesto. No existe la psicología cristiana. Ese es un anatema. Es totalmente opuesto. La palabra de Dios exhibe la condición del hombre, a diferencia de la psicología que la justifica. Así que, amado hermano, tenemos que ser claros en estos tiempos que estamos viviendo, de ser conscientes de la forma en que cada quien está conduciendo su vida. Déjame decirte que este Daniel fue un hombre de Dios, un hombre que decidió consagrar su vida a Dios, unirse con Dios, ¿verdad?, sin, ¿verdad?, vivir una mentira. Desafortunadamente estamos viviendo en estos tiempos de crisis, ¿verdad?, muchos falsos creyentes que viven una mentira de su pseudo cristiandad. Y hoy, amado hermano, la palabra de Dios nos quiere transmitir la urgencia que tiene de tomar con mucha seriedad a Dios. Escucha bien esto, estamos viviendo tiempos de urgencia, ¿verdad? Ya no hay tiempo para estar yendo a psicólogos, tiempos para estar brincando de iglesia en iglesia, tiempos de estar amarrado a una situación religiosa y no una relación real con Dios. Ya no son tiempos de filosofías paganas, de humanismos, ¿verdad? Ya son tiempos de tomar muy seriamente a Dios. Y Daniel fue un hombre que nos enseña cómo tomar con mucha seriedad a Dios. Es triste ver que cada domingo son personas diferentes. Hay domingos que no se conectan, que son domingos que no se meten con Dios y son fluctuantes. Ya no hay tiempo de tibiezas. La Biblia dice que a los tibios Dios los va a vomitar. O te defines verdaderamente como un creyente verdadero de las Escrituras de Jesucristo en este pacto que vivimos, o vas a ser echado al lago de fuego donde va a arder tu alma para toda la eternidad. Son cosas serias las que estamos viviendo, amado hermano. Y fíjate que vemos a Daniel en el capítulo 12, ya Daniel ya grande, ¿verdad? Ya no es el muchachito que fue llevado de Israel a Babilonia, ya un hombre que había vivido ya muchas experiencias.
Y Daniel, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Dice en el versículo 3, escucha esto, amada iglesia, porque es una palabra para nosotros. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Repito, los entendidos. No dice los que se dicen creyentes, los cristianos, los religiosos, los que se dicen que son adoradores de Dios. Escucha bien esto. La Biblia nos habla de gente especial y dice los entendidos. Las personas que están con la capacidad de comprender, de conectarse con Dios, de discernir o ser iluminados de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud. Repito, enseñarán la justicia a la multitud, es decir, los entendidos serán los que serán capaces de mostrar justicia. ¿Hacia quién? Hacia las demás personas, ¿verdad? Los que no son entendidos seguirán estando en sus engaños, seguirán estando en sus mentiras, seguirán estando en sus falsas creencias, en sus filosofías, en su pseudocristiandad, ¿verdad? Porque solamente los entendidos van a resplandecer como las estrellas que son eternas en su resplendor. Y fíjate, en el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, está hablando de un hombre entendido. O sea, tú, Daniel, ¿verdad? Si tú eres entendido, tú eres Daniel, ¿verdad? O Daniela. Si tú eres entendido, es decir, y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro del tiempo del fin. Escucha bien esto. Las profecías fueron selladas, fueron cerradas. Escucha bien. No va a haber capacidad para ninguna persona que no sea entendida para los tiempos del fin. Estas profecías fueron selladas, fueron cerradas. Nadie más las entendió desde Daniel, ¿verdad?, hasta nuestros tiempos. Escucha, hasta nuestros tiempos, los tiempos del fin. Entonces esos sellos serán rotos y serán revelados. ¿A quiénes? A los entendidos. No a los no entendidos. No importa que tú no creas. Tú me puedes decir, es que yo no creo. Es porque tú necesitas tener entendimiento. Y el entendimiento de las Escrituras solamente puede venir a través de una iluminación que produce la santidad, que empieza a ver en ti a través del Santo Espíritu de Dios, para poder entender la advertencia. Escucha esto, la advertencia que Dios dejó escrita para los tiempos que tú y yo estamos compartiendo hoy. Las demás personas, como dice allá abajo, ¿verdad?, van a estar corriendo de aquí para allá, ¿verdad? Es decir, van a estar perdiendo el tiempo, van a estar corriendo de un lado a otro, se van a estar yendo por mentiras, por filosofías paganas. Déjame decirte, hacer un paréntesis, la iglesia de Cristo que yo conocí en los últimos 20 años ha estado llena de fábulas, llena de espectáculo, ¿verdad? Llegué a ver pastores que llegaban saliendo cubiertos como judíos, ¿verdad?, enseñando la Escritura. Llegué a ver y presenciar pastores que hacían una serie de ritos que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Llegué a ver a muchos cristianos que decían que les caía oro del cielo. Llegué a ver muchas manifestaciones que, perdóname, amado hermano, eran exposiciones falsas de la verdad expresada en la palabra de Dios. Llegué a estar en cultos donde toda la gente, de una forma desordenada, hablaba lenguas y lenguas y lenguas, y no había una sola persona que parara el alto y dijera: el Espíritu Santo habla así como lo dice la Escritura. He visto una serie de situaciones, ¿verdad?, de expresiones, ¿verdad?, de predicadores que hacen fábulas, ¿verdad?,
de la verdad de Dios, y en estos tiempos debemos tener como estudiosos de la Escritura mucha cautela, pero sobre todo santidad, para que la santidad te lleve a la iluminación y la iluminación te lleve al entendimiento real y específico de las Sagradas Escrituras. En pocas palabras, vivimos un tiempo de fantochería dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Fantochería desde la gente que predica y fantochería de la gente que se dice amar a Dios. Tenemos que ser cautos en los tiempos que estamos viviendo, amado hermano, como lo advirtió aquí a Daniel en el capítulo 12, donde le dijo, séllalo. Y nadie más va a entender esto, solamente será descubierto por los iluminados de parte del Espíritu Santo, que serán tasados como gente entendida. Asimismo, en ese tenor, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, y esto es muy importante, amado, lo que estamos enseñando el día de hoy, para que no tengas pretexto cuando estemos en el cielo, en el tribunal, y digas, nunca se me instruyó, ¿verdad? Nunca se me enseñó. La Biblia dice en primera carta de Corintios capítulo 3, así que vamos a tener atención en todo Corintios 3, que lo vamos a leer, porque vale la pena hacerlo. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintio, en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Escucha bien el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando a una iglesia en Corinto. No puedo hablarle como gente espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo desde ese entonces veía que había mucho fantoche en la iglesia. Había mucha gente que no era entendida. Habían pasado los años y los años y los años de estar oyendo predicaciones, de estar oyendo sermones, y la gente no entendía. Estos tiempos que Dios está marcando son tiempos de entendimiento. Les hablo a ustedes, ¿verdad?, que debiendo ser espirituales, son muy burros. Necesitan nuevamente que se les explique con más detalle, porque son bien carnalotes, ¿verdad? La palabra carnal, ¿verdad?, tiene que ver con personas que reaccionan anímicamente en sus emociones, en sus sentimientos, en sus intereses, en sus experiencias, pero no en el espíritu. Y este apóstol, ¿verdad?, diciéndole a la iglesia de Corintios, comienza todo un discurso a partir del versículo 2. Os di beber leche y no viandas, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Fíjate cómo les decía la iglesia de Corintios. Les di todavía cosas muy básicas, porque me di cuenta que no son capaces. Y ahorita podemos ver que hay mucha incapacidad en la gente de la iglesia. Se levanta uno la mano a decir, señores, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, necesitamos participación de personas que quieran meter las manos a la obra de Cristo. Necesitamos gente diligente, gente entendida, gente no religiosa que quiera ensuciarse las manos para poder hacer la obra de Dios. Y déjame decirte que por lo menos esta iglesia nada más levantó la mano una persona. Todos los demás, ¿verdad?, quedaron todavía sin entender, ¿verdad?, sin la capacidad de reaccionar al llamado que se está haciendo. Y entonces se han comportado como niños carnales. Dice la palabra de Dios, versículo 3, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes todavía, y empieza a enumerar las reacciones del alma, habiendo todavía entre ustedes celos, habiendo entre ustedes todavía contiendas, habiendo entre ustedes todavía disensiones o separaciones, y hace una pregunta, ¿qué acaso esto no los define como carnales y andan como simples hombres? Es pregunta. Y dice,
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolos, ¿qué acaso no son carnales? Pues tanto a Pablo como a Apolos, ambos son servidores, los cuales han creído, y esto según que cada uno le concedió el Señor, ¿verdad? Vamos a ver en el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Subraya esto, por favor. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Déjame hacer un paréntesis en este versículo, ¿verdad? Versículo 13. Déjame decirte, amado hermano, que toda persona que se dice ya salva, cree que está exento de algo que va a venir, ¿verdad? Que es el tribunal de Cristo. Hay muchas personas que no le entran a la obra y hay muchos otros que le entran aparentemente a la obra y le hacen al cuento. Yo tuve que tirar 3 o 4 documentos, ¿verdad?, que me firmaron muchos de la iglesia, donde decían, pastor, yo estoy súper comprometido, yo voy a ser una de las personas que va a estar ahí puesto bien firme, ¿verdad?, para llevar a cabo la obra. Los rompí, los tiré, porque fue pura fanfarronería. A algunos se les encargaron jóvenes, a algunos se les encargaron matrimonios, a algunos se les encargaron mujeres, a algunos se les encargaron varones, y fue pura fanfarronería. Nunca mostraron la madurez, la iluminación que requiere la palabra de Dios para ser entendidos. Al día de hoy muchos siguen de espectadores, sentados, escuchando la palabra de Dios, sin producir absolutamente nada más que puras lástimas. Déjame decirte que no son tiempos de seguir siendo pasivo. La Biblia nos está exhortando, ¿verdad? Y mucha gente, al sentirse redargüidos, como buenos niños, ¿verdad?, salen huyendo, pero rapidísimo, salen pero despepitados, a buscar un refugio, como si en ese refugio Dios no estuviera observando su conducta. La Biblia dice que toda obra de toda persona que se dice cristiana va a ser pasada por fuego. Y esa obra ese fuego va a determinar si realmente tú pusiste manos a la obra o estuviste más ocupado de tu vida personal, de tus intereses personales, y dejaste a Cristo por segundo, tercero y cuarto grado. Es increíble que inclusive gente que ya no tiene trabajo, que está jubilada, que está pensionada, siguen pasivos sin comprometerse en prioridad a las cosas de Dios. Jóvenes que tienen todo el tiempo del mundo para estar en redes sociales trabajando para la obra de Dios, están totalmente haciendo videos de TikTok, enseñando sus miserias, enseñando su sensualidad, viendo cosas que no edifican, viendo cosas del mundo, sin considerar, escucha bien esto, el llamado que Dios hace a esta generación. Es una palabra, amado hermano, que se le dio al profeta Daniel, a este hombre de Dios, y que tenían que ser revelados, ¿verdad?, estos escritos en el fin de los tiempos en los que nos encontramos tú y yo. Y si todavía hay gente que duda que nos encontramos al final de los tiempos, entonces déjame de una vez hacerte una cronología rápida, escatológica, de lo que dice la palabra de Dios. Mira, en primer lugar, si regresamos al libro de Daniel, vamos a ver a Daniel porque fue un hombre entendido, ¿verdad?, que le revela en el Antiguo Testamento lo mismo que le revela a Juan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a poder entender en qué periodo estamos parados tú y yo, para que podamos quedarnos claros, ¿verdad?, uniformes, que no son los tiempos del apóstol Pablo, ni los tiempos de Daniel, ¿verdad? Y son los tiempos finales. Que te quede clarísimo, según la Escritura. No me importa si tú no piensas igual que yo. Lo importante es que pienses conforme lo que dice la verdad. Y que pidas la capacidad, a través de la santidad que se requiere al Espíritu Santo,
que te dé la convicción de que estamos viviendo tiempos ya muy cercanos, y esos tiempos cercanos necesitan o están exigiendo cambios conductuales en la iglesia de Cristo. Y mira bien, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí donde acabamos de leer, en el versículo 4 del capítulo 12, la segunda parte, dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, ¿verdad? Un requisito, amado hermano, que dice la palabra de Dios es que la ciencia va a aumentar, ¿verdad? Déjame darte un breve resumen. Desde que Dios crea al hombre en Génesis, ¿verdad? Adán y Eva, los crea, y el hombre antes del diluvio con Noé vive 1000 años. Repito, desde Adán hasta Noé se cumplen 1000 años. De hecho, Matusalén, que fue el hombre que más vivió, ¿verdad?, en esta vida como la conocemos tú y yo, vivió 900 y tantos años, cada 1000 años. Hasta que llega el diluvio con Noé y desaparece toda esa generación, ¿verdad?, de seres humanos por ser corrompidos. A partir de Noé, amado hermano, hasta el nacimiento de Cristo, se suman 3000 años más. Desde Noé hasta el nacimiento de Cristo se suman 3000 años más. Y a partir de Pentecostés, Hechos capítulos 2, es el tiempo hasta nuestros días de la gracia de la iglesia, 2000 años aproximadamente más. Esto suma aproximadamente la estancia del hombre sobre la faz de la tierra, un promedio de 6000 años. Escucha bien esto. 1948 se cumple una profecía, ¿verdad? Israel se vuelve a constituir como nación. El hombre, amado hermano, desde el siglo I hasta el siglo XIX andaba en burro, andaba en mula y andaba en caballo. Y apenas en el siglo XX, 1903, Henry Ford avienta el primer móvil, ¿verdad?, con motor. Estamos hablando del siglo XX. Quiere decir que pasaron 19 siglos donde el hombre quedó como pasmado. A partir de ahí, amado hermano, empezamos a ver una tendencia tecnológica impresionante. 1950 y tantos, se mete el primer satélite. Escúchame tú, jovencito, que ahora estás gozando de toda la tecnología que se sembraron apenas unos años atrás. El satélite en 1954 se sube al espacio, ¿verdad? Y a partir de ahí podemos tener las telecomunicaciones. La era cibernética, ¿verdad? En los años 70, 60, ¿verdad? Se destapa el internet en el año 94, para ser exactos, y a partir, ¿verdad?, de finales ya del siglo XX se desatan las redes sociales, en el siglo XXI, principios, se desatan las redes sociales, y el avance tecnológico que ha tenido el ser humano en toda la extensión de la palabra ha sido tan solo en un siglo y 2 décadas. Quiere decir que 19 siglos no había tanto avance como lo dice el profeta Daniel. Solamente en los tiempos del fin se aumentará, ¿qué? Todo. Y ahorita, amado hermano, estamos prácticamente en la antesala de la culminación de la estadía de la iglesia. Déjame decirte que la iglesia es un espacio de tiempo, ¿verdad?, de 2000 años, en donde se espera el rapto de la iglesia. Y déjame decirte que después del rapto, Dios seguirá tratando con Israel. Estamos a nada de que venga el rapto de la iglesia. Porque después de esto, amado hermano,
Sí es importante, como dice aquí Daniel 9, 24 y 27, seguirá la semana 70, ¿verdad? La que tanto hemos hablado, ¿verdad? Y vendrá la gran tribulación. Dios seguirá tratando con Israel y la iglesia ya no estará aquí. La vida seguirá aquí en la tierra, y los que se queden aquí en la tierra, ¿verdad? Aquellos que vieron ahí que la esposa se metía a leer la Biblia, la hija se metía a las oraciones, el hijo se iba a la congregación, esos que no quisieron, nada más estuvieron haciendo al cuento, se van a quedar en la tribulación. Y dice la palabra de Dios que nunca ha existido una tribulación como la que van a venir en esos tiempos. Es triste saber que la palabra de Dios dice que muchos se quedarán afuera de los de la iglesia. En aquel día me dirán: Señor, Señor, yo te diré: aléjate de mí, hacedor de maldad, jamás te conocí. Muchos de los que le estuvieron jugando con Dios, se quedarán fuera. Y este es un llamado para un despertar espiritual, un despertar consciente de los tiempos que debemos alinearnos, ¿verdad?, a lo que dicen las Sagradas Escrituras, a tomar con mucha seriedad a Dios. Ya no va a haber lugar para ser pusilánimes. El tiempo de la gracia se va con la iglesia. Escucha esto: el tiempo de la gracia de Cristo Jesús se va con su iglesia. Ya no va a haber más tiempo de gracia. Y esto, amado hermano, está por llegar, ¿verdad? Vendrá el juicio, ¿verdad? Donde serán exhibidos, ¿verdad? Que es el último evento en el Apocalipsis 21. Vas a verlo, así como lo vimos en Daniel, ahorita, ¿verdad? 12, ¿verdad? También lo vemos en Apocalipsis 20. Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Subraya la palabra: para que no engañase, ¿verdad? Más. Quiere decir que si hay engaño, hay muchos que están dentro de la iglesia que siguen un engaño nada más religioso, ¿verdad? Hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto va a ser desatado un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí viene el milenio, ¿verdad? Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Está hablando de los muertos antes de Cristo, ¿verdad? Desde Adán hasta Pentecostés. Esos no resucitaron hasta después. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, nosotros resucitaremos en el rapto con Cristo, ¿verdad? La iglesia. Fíjate cómo Israel sigue su caminar y la iglesia nada más es un pedazo de tiempo, ¿verdad? De 2000 años, repito, desde Pentecostés hasta el rapto, ¿verdad? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Israel será el último en resucitar. Los cristianos en la iglesia seremos los primeros. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y subieron sobre él la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y al diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escucha bien a partir del versículo 11. Déjame hacer un paréntesis hasta aquí. Nosotros, la iglesia va a reinar con Cristo en la tierra solamente 1000 años. No van a estar el pueblo de Israel. Vamos a decir que son las vacaciones de la familia de Dios en la tierra. No va a haber todavía, va a seguir habiendo pecado, pero nosotros vamos a ser, ¿verdad?, personas que vamos a ser avalados por Cristo y vamos a estar en la tierra 1000 años. Punto.
hasta que se cumplan los 1000 años, entonces se desata ya la final, donde empieza Apocalipsis a partir del versículo 11 y habla del trono blanco. Y fíjate el trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Subraya, según mis obras, ¿verdad? ¿Según qué? Mis obras serán juzgados, todos los seres humanos, ¿verdad? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno. Nuevamente en el versículo 13 vuelve a repetir, según sus obras. Nuevamente ponle subrayadas, según las obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también, ¿a dónde? Al fuego. Así que, amado hermano, regresando nuevamente, ¿verdad?, a nuestro pasaje de primera carta de Corintios, podemos ver y continuar con este maravilloso libro que nos enseña que debemos de tener cuidado de la forma en que estamos viviendo, ¿verdad? Versículo 13 de 1 Corintios 3, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. ¿Ah? Independientemente que tú y yo estemos en Cristo salvos. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir recompensa, ¿verdad? Habrá recompensa, subraya, imagínate, no son recompensas temporales, serán eternas. Si la obra de cada alguno se quemare, versículo 15, sufrirá pérdida. Habrá también pérdidas en el cielo, en la eternidad. Habrá recompensas y habrá pérdidas. Para la gente que está acostumbrada a ser perdedora, probablemente dirá, pues ya no me importa con que esté salvo, no importa que pierda todo. Pues déjame decirte que a lo mejor no te importa en una vida de 80, 90 años, pero para una vida en la eternidad será mucho, amado hermano. Porque Dios gobernará en cielos nuevos y en tierra nueva. El universo, ¿verdad?, completo será gobernado por los hijos de Dios. Probablemente a muchos de nosotros nos ponga a gobernar una galaxia. Probablemente nos dé puestos, ¿verdad?, con coronas de autoridad según las obras, ¿verdad? Y las obras tienen mucho que ver con las manos, cómo trabajamos para la obra de Dios, ¿verdad? Y la obra de Dios se requiere de una conducta correcta. La obra de Dios requiere disciplina espiritual. La obra de Dios necesita, ¿verdad?, una conducta que muestre a Cristo por encima de todas las cosas. No importa si nos vituperen, no importa si nos crucifican, no importa si nos señalen, no importa si nos declaren cosas malas, no importa. La obra de Dios, ¿verdad?, será lo más importante que hayamos hecho tú y yo en esta vida. La obra de Dios. Y la obra de Dios va a ser calada con fuego. ¿Por qué? Porque mucha gente hace la obra de Dios por ganar dinero. Mucha gente hace la obra de Dios por ganar fama. Mucha gente hace la obra de Dios para sentirse subestimado en su orgullo. La obra de Dios, ¿verdad?, de cada uno será expuesta por fuego. Habrá pérdidas y habrá ganancias, ¿verdad? Y estamos hablando de la eternidad. Versículo 16, escucha esto. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu mora en nosotros? Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual son vosotros, santo es. Nadie, versículo 18, se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, ¿verdad? En pocas palabras, siempre tengamos en cuenta que nunca tendremos la razón de todo.
el único que tiene la razón de todo es lo que dice este libro. Él tiene la razón de todo. Él es el único que te dice quién tiene la razón de las cosas y la forma en que debemos de juzgar las cosas y la forma en que debemos conducirnos y la forma en que debemos trabajar. Lo dice este libro. Y este libro, ¿verdad?, tiene que ser estudiado y tiene que ser iluminado. Dice versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y termina, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es nuestro. No importa si es Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es nuestro. Y nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. En pocas palabras, el orden es así. Lo más importante en la vida no son tus títulos, no son tus logros, no es tu crecimiento intelectual, no es tu capacidad. Lo más importante en la vida es Dios, Cristo y nosotros que estemos unidos a Cristo. Esa es la revelación más importante que debemos estar conscientes en el tiempo en que estamos viviendo. No podemos seguir perdiendo el tiempo y debemos en estos momentos, amado hermano, de poder trabajar más arduamente en las cosas que Dios ama, que son las personas. Así como te amó a ti, me amó a mí, Dios ama a más personas que aún todavía no le han conocido. No sigas perdiendo el tiempo en personas que llevas años y años y años compartiendo, mostrándoles, porque hay más tiempo, hay más personas que están hambrientos de escuchar la palabra de Dios, hambrientos de conocer el Evangelio, hambrientos de recibir un mensaje de esperanza. Por eso la Biblia dice, se fueron de nosotros porque jamás, no se pierde la salvación. Lo que pasa es que la gente que se va de Dios es porque nunca fue de Dios. ¿Entiendes? La gente que se va de Dios es porque nunca fue de Dios. ¿Para qué? Para mostrar a los que son verdaderamente de Dios y a los que no son de Dios. Y esto es muy claro, amado hermano. Hay congregaciones llenas de falsos cristianos. Y hay congregaciones mixtas de cristianos que sí son y cristianos que no son. Y en estos tiempos de la siega, Dios está discerniendo los corazones de cada persona y los está exponiendo porque nos está preparando, amado hermano, para la gran cosecha. Así que lo más importante de esto, como le dijeron a Daniel, ¿verdad? Vamos a tener la revelación que ya está en la Biblia, el entendimiento a través de la iluminación para saber lo que hay que hacer en estos tiempos que ya están. Dice la palabra de Dios en segunda carta de Corintios capítulo 5 a partir del versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo moral sea absorbido por la vida, lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, que esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos, escucha bien cómo vivimos, confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto,
Subraya esta palabra. Procuremos también estar ausentes o presentes, serles agradables. Apunta esto, serle agradable. Repito, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿a quién? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, nuevamente ahí los premios y las pérdidas, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea malo o sea bueno. A ver, amados hermanos, estamos hablando de la iglesia, de los salvos, de los que están unidos a Dios. No hay tiempo que perder. Si tú sigues invirtiendo para tu vida y dejando de invertir para la obra de Dios, vas a tener grandes pérdidas en la eternidad. Pero si tú empiezas a tener pérdidas en esta vida para seguir invirtiendo en la obra de Dios, vas a tener grandes ganancias. Por eso hace tiempo me decía Dios, es mejor que te roben a que robes. Es mejor que te vituperen a que tú vituperes. Es mejor que te persigan a que tú persigas. Es mejor que te agredan a que tú agredas. Porque recibirás una gran recompensa, repito, una gran recompensa en el cielo en aquel día. Y nuestra mente, amado hermano, debe estar concentrado en ese galardón que traslada este tiempo. Si tu mente todavía está conectada en este cuerpo, ¿verdad?, que es ajeno a esa vida, tú vas a tener grandes pérdidas. Repito, si tu mente sigue conectado a este cuerpo que pertenece a esta vida, en aquella vida vas a tener grandes pérdidas. Pero si tu mente se desconecta de este cuerpo, ¿verdad?, para invertir en aquella vida, tendrás grandes ganancias. Todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús debe cargar la cruz y seguir a Jesucristo. La cruz pesaba alrededor de 100 kilos en su vida, ¿verdad? Para aquellos que les gusta hacer pesas, a ver si es cierto. Carga todos los días esa cruz pesada de Cristo que tiene que ver con pasar todo aquello que es la oposición del tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que sembrar en todo momento, tenemos que trabajar en todo tiempo, tenemos que ser exhibidos en cada instante, tenemos que ser el hazmerreír sin importar las consecuencias, pero siempre trabajando en la confianza de que tendremos un día de redención con Cristo Jesús y una morada eterna para todos aquellos que a través de lo que hicieron verdaderamente mostraron que amaban a Cristo. No mirando lo que queda atrás, sino mirando lo que está delante, ¿verdad? Mirando lo que está delante, escucha bien esto, y corriendo con paciencia, ¿verdad? Alguna vez que corrí un maratón, 42 kilómetros, ¿verdad? Los primeros 5 kilómetros salen todos corriendo despavoridos y tienes que correr para agarrar un lugar. Los que han corrido maratón me entenderán. Tienes que agarrar un lugar. Después del kilómetro 5, tienes que empezar a medir ya tu paso para concluir el kilómetro 42. Y la vida cristiana es igual. Al principio tienes que aprender todo lo que te están bebiendo este libro, pero después tienes que ir pausadamente, sin descansar un solo día, sin tomar un refrigerio un solo día, hasta que llegues a la meta. Porque hay de ti donde te canses y desistas porque perdiste la carrera. Por eso la Biblia dice correr con paciencia la carrera de la fe. Y la carrera de la fe, amados hermanos, tiene mucho que ver con invertirte tú en la obra de Dios, ¿verdad? Ya no puedes estar pasivo ahí sentado. Es increíble ver iglesias repletas de cristianos de 5 años y más que siguen pasivos. Y es el momento de levantarse las mangas de las manos y decir: Señor, yo estoy listo para tu obra. Así que, amado hermano,
Este mensaje es un mensaje que sé que es de parte de Dios, como otra advertencia más a lo que Dios más ama en Cristo Jesús, que es su amada iglesia. Está a punto de concluir los 2000 años de gracia de la iglesia. Y espero que el Señor te haya haciendo lo correcto. Para aquellas personas que son fluctuantes, que se conectan cada vez que quieren, que no ponen atención, que no hay entendimiento, que no hay ni un esfuerzo a la santidad, que no quieren corregir su conducta, amado hermano, tendrán una gran pérdida. Así que esperemos que esta conferencia nos sirva a nuestro espíritu para poder alentarnos en esta carrera en la que estamos compitiendo tú y yo, y que es una carrera contra el tiempo, que Cristo regrese para poder tener una preparación adecuada cuando el Señor se halle en las nubes y nos reciba con los brazos abiertos. No todo el que me dice Señor, Señor, es hijo de Dios. Así que, amado hermano, asegura tu salvación. Asegura firmemente tu convicción en Jesucristo. No te quedes en información en la cabeza, sino pídele al Señor, a su Santo Espíritu, que produzca esa información que tienes ya de Cristo en la cabeza, obras para vida eterna, para que ese día que llegue el Señor tengas una recompensa y te dure toda la eternidad. Es momento, amada iglesia, de trabajar como nunca lo habíamos hecho en la obra de Dios. Es momento de invertir, es momento de hacer cambios radicales. Escucha esto. Ahora que vimos el taller, veo la gran necesidad que hay en mucha gente de conocer a Dios, como no se ve en la iglesia de Jesucristo. Hay gente allá afuera pidiendo que se les comparta de Cristo. Y Cristo quiere alimentar a esa gente. Así que, amado hermano, ya no seas un niño fluctuante. Afirma tu convicción en Cristo, despójate de este templo temporal con todo lo que esto trae, emociones, sentimientos, rencores, amarguras, traumas, lo que sea, y corre velozmente, porque hay poco tiempo, esa carrera de la fe que te aguarda una recompensa para la eternidad. Así que vamos a orar, y yo espero que el Espíritu Santo no deje esta palabra en tu imaginación, en tu mente, y la gesta en lo más profundo de tu espíritu, para que produzca frutos para vida eterna. Padre, te damos gracias por la gran oportunidad que nos das de volver a recordar los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que más que asustarnos, son tiempos para poder corregir y poder unirnos y acercarnos más a ti. Queremos ser iluminados y entendidos de toda Escritura, Señor, para ponerla en práctica con el poder de tu Espíritu. Te pido, Padre, que hoy más que nunca impulses en nuestras vidas el querer como el hacer, así como es tu santa voluntad. Hoy te pido, mi Dios, que nos ayudes a todos aquellos que todavía sean niños fluctuantes, a alcanzar la madurez que se necesita, Señor, para reproducirse a través de Cristo. Te damos gracias por el recurso de almas que tú has provisto a este ministerio. Hoy te pido que les llenes de capacidades y que desarrolles en ellos los dones que has puesto para servir a tu obra. Hoy bendigo a cada persona en el nombre de Jesucristo, que haya dispuesto su corazón
a servir y adorar a mi Señor. Los bendigo grandemente, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y tiene grandes cosas preparadas para todos los que verdaderamente le aman. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muy buenas tardes, buen provecho, amada iglesia. Espero en el Señor que estés listo. Estamos acabando el taller ya el próximo sábado. Y si tú tienes invitados, anímales que no se dejen de conectar. Van a subir ya las 2 talleres pasados. Y estaremos abriendo nuevos talleres porque tenemos que limpiar las redes y volverlas a aventar. Y esa camada que está llegando, Dios nos está dando la claridad para ver cómo integramos a estas personas a este caminar en Cristo Jesús. Así que no seas oposición para la obra de Dios, sino partícipe para ella, para que esto fluya conforme a la verdad de Cristo. Dios te bendiga, que tengas muy buenas tardes y nos vemos el próximo martes, miércoles, jueves, sábado y el próximo domingo.